Licenciado en Ciencias Políticas, magíster en Estrategia y Geopolítica y bueno, también candidato a doctor en Ciencia Política. Tiene escritos varios libros referidos al tema. Industria y Defensa lo escribió en 2016, Educación, Conocimiento y Poder en 2019 y bueno, entiendo que su último libro, Ciberdefensa, el año pasado, a quien ya saludamos. Leandro, ¿cómo estás? Joaquín Moral te saluda. Hola, ¿cómo les va? Bueno, muchas gracias por la invitación, antes que nada, y bueno, y muchas gracias a los oyentes por escucharnos. Bien, Leandro, ya empezamos a preguntarte algunas de las cuestiones que están pasando. En principio, las últimas novedades del conflicto entre Rusia y Ucrania. Bueno, sí, a ver, hasta hace unos días, hasta ayer, digamos, había todo un tema con respecto a un ataque a una planta nuclear que despertó bastante preocupación por parte del mundo y sobre todo de los países cercanos, porque era la planta nuclear más grande que hay en el planeta Tierra, básicamente la tiene Ucrania. Y bueno, hubo una serie de ataques, hubo unos incendios que despertó bastante preocupación. Pero bueno, hay que entender que en primer lugar los rusos en ese sentido, luego de las conversaciones que tuvieron con Zelensky, en el cual decidió no dimitir y no acceder a las presiones rusas, Rusia claramente empezó a ejercer mayor presión, a tratar de ocupar mayores lugares estratégicos. En este caso, la planta nuclear representa no solamente un objetivo estratégico por la provisión de energía, etcétera, sino que está en un punto clave del mapa, porque está a orillas del río, en un punto de acceso desde el Mar Negro, digamos, hay que imaginarse el mapa, ¿no? Claro. Entonces ahí es cierto que puede llegar a presentar preocupación, pero bueno, los rusos están haciendo el ejercicio de mayor presión para llegar a concretar sus objetivos estratégicos, que básicamente, por lo que se entiende, que Zelensky dimita y ocupar el territorio. Y Leandro, algo que bueno, por lo menos a mí en lo personal me llamaba la atención sobre esto que comentabas del ataque a la planta nuclear, es que ayer a la tarde se había conocido la información acerca de un alto al fuego de los dos bandos. Y bueno, me sorprendió que luego a la noche suceda esto. ¿Esto es porque la información va variando durante el día o simplemente fue un rompimiento de este alto del fuego? No, a ver, la información va variando. Digamos, cuando uno habla de alto el fuego se negocian cosas, ¿no? Entonces uno dice, bueno, a ver, hagamos un alto el fuego. ¿Qué negociamos? Negociamos una serie de puntos. Creo que uno de los puntos más importantes que se estaban negociando era el tema del establecimiento de corredores de ayuda humanitaria, y en este caso esos corredores se van a ir estableciendo. Va a haber toda una nueva situación. Incluso la Argentina en la ONU votó a favor de que los países, prestarle atención a lo que tiene que ver con los crímenes de guerra, ¿no? Entonces hay toda una especie de acercamiento al conflicto, más allá de las sanciones que se puedan hacer a Rusia y más allá de parar o no el conflicto, hay medidas intermedias, en este caso la supervisión de crímenes de guerra, que sí fueron, aceptadas por ambas partes, y este alto el fuego tiene que ver un poquito con eso. Una vez negociadas las partes, las condiciones del alto el fuego, bueno, se avisa y se rompe el alto el fuego, en este sentido, para Rusia, que la estrategia principal es el ataque y la presión y el bombardeo, o sea, la idea es presión. El alto el fuego, en todo caso, atentaba contra la estrategia rusa. Entonces yo entiendo que Rusia debe haber negociado rápidamente y bueno, sigamos con lo que estamos haciendo. Creo que es un poquito de eso. Sí. ¿Y cómo ves el cumplimiento de los objetivos del ejército ruso en estos días de conflicto? Si bien, obviamente, por razones obvias, nadie tiene el mapa de lo que va a ser el ataque, pero ¿qué es lo que nos puedes contar sobre eso? Bueno, hay varias especulaciones al respecto de cuáles eran los objetivos originales o cómo fue el diseño del plan ruso en este caso. Yo tengo algunas, quizá miradas, estamos hablando siempre dentro de la deducción, ¿no? De cómo ocurren los procesos. No, nadie tiene el plan ruso en la mano, digamos.
pero básicamente habían dos grandes posturas. Es si Rusia está tardando mucho en concretar sus objetivos estratégicos. Muchos suponían que iba a ser un conflicto relámpago, que se iba a concretar en al menos 6 días, 5 días, 3 días, y la gente está viendo la perpetuación de un conflicto más del tiempo esperado, sobre todo entendiendo el potencial militar ruso. En mi caso, yo por ahí tengo una mirada un poquito más distinta o matizante, y tiene que ver un poco con cómo creo que Rusia va construyendo las posibilidades para ir concretando los objetivos de menor a mayor, ¿no? Porque quizá Rusia, pienso yo, ¿no?, que en el primer ataque, en las primeras conversaciones con Zelensky, si en ese momento Zelensky decía renunciar, ya está resuelto. En ese momento el actor político, que es Zelensky, dice no renuncio, me quedo, vamos a combatir, vamos a recibir apoyo de Occidente. Entonces ahí el conflicto se perpetúa. ¿Qué hace Rusia? Incrementa la presión. Entonces estamos viendo como una escalada bastante controlada en ese sentido. No es que yo no interpreto el aumento de la escalada y el aumento de la presión como una falla rusa, sino en todo caso como Rusia dando las posibilidades de forma paulatina a que Zelensky se vaya, porque no creo que el objetivo final de Rusia sea destruir a Ucrania, o como se diría en lenguaje militar, exterminar a los ucranianos. Creo que el objetivo es, digamos, destituir al presidente y volver a la normalidad. En la medida que el conflicto se perpetúa, Ucrania, digamos, su ciudadanía, el pueblo, la infraestructura, todo se va degradando, se va destruyendo, y es algo que creo que ninguna de las partes desea como objetivo, pero es un efecto de la perpetuación del conflicto por medio de la presión de ambas partes. Entonces ahí yo creo que Rusia está tratando de ejercer presión lo máximo posible, Occidente está ejerciendo presión sobre Rusia, y este es un conflicto también de presiones, de presión económica, de presión militar, y ahí es quien aguanta más. Buen día, Leandro. Mauro Senesi te saluda. Y consultarte, siguiendo en este plano militar y lo que podemos dilucidar de lo que sucede con el avance en el campo militar, las pretensiones políticas. Cuando fueron las primeras negociaciones se hablaba del reconocimiento de Crimea como parte de la Federación Rusa y que Ucrania dejara de reclamarla como propia. Consultarte también si este avance que se ve en el sur, donde se está controlando Rusia el mar de Azov y también el mar Negro, ¿no crees que en próximas negociaciones, si no cede el gobierno de Kiev, allí habría algún tipo de pretensión incluso de Rusia de mantener y controlar toda esa situación para no solamente ser reconocida Crimea, sino asegurarla al tener el control de estos dos mares que rodean a la península? ¿Cómo ves estos objetivos? Y evidentemente no sé si crees que también había un debate por qué los primeros 5 o 6 días Rusia no tomaba ciudades, y había algunos que decían que era por la resistencia ucraniana, o había también un plan político de no querer ingresar a las ciudades, sino rodearlas y atravesarlas y seguir camino. Bueno, hay varios argumentos que sustentan eso. En primer lugar, porque la doctrina rusa se fundamenta mucho en lo mecanizado, en los tanques, en la artillería, en lo que tiene que ver con lo pesado, así por decirlo, en los fierros duros. Sí. Y digamos, cuando uno piensa en esos términos, atravesar ciudades con instrumento mecanizado, con artillería, siempre es riesgoso. Es riesgoso porque desgasta mucho el material, puede llegar a sufrir bajas inesperadas. Entonces parte de rodear las ciudades y no tomarlas es porque las batallas en ciudades son desgastantes para todas las partes, y obviamente cualquier fuerza invasora a una ciudad siempre cuenta con las desventajas. Entonces ahí yo creo que tiene que ver inicialmente con una cuestión táctico-operacional militar. En segundo lugar, porque claramente la idea no es destruir ciudades. En todo caso, si el objetivo es destruir ciudades, no iría al ejército o no, digamos, infantería y todo lo que tiene que ver con el ejército a pie no sería el principal componente del ataque a la ciudad, sino sería la artillería, el ataque aéreo y otra serie de cuestiones, que ese es el principal desafío que va a tener el ejército ruso cuando entre a Kiev, si es que Kiev, digamos, no cede. Por otro lado, acá yo creo que también hay que pensar un poco lo que están pensando los actores internacionales
internacionales que no viven el presente. Nosotros estamos viviendo el presente porque es la información que recibimos, estamos viviendo todo como una especie de diario del lunes, porque recién nos enteramos de las cosas que pasan cuando pasan. Porque acá estamos hablando con actores súper sofisticados, digamos, mentes que se dedican a pensar la guerra, que se dedican a planificar, y yo creo que tanto Occidente como Rusia en este caso ya están pensando en el porvenir, están pensando de acá a un año. Entonces, si ponemos el eje en qué están pensando, cómo va a ser el porvenir del conflicto, acá yo creo que estamos frente a un escenario de un conflicto bastante duradero. ¿Por qué? Porque a pesar de que Rusia, si es que Rusia, digamos, toma Kiev o no toma Kiev, o cualquiera sea el resultado de, por ejemplo, la ocupación territorial y la pregunta tuya con respecto a Crimea, creo que estamos viendo un escenario donde la idea es perpetuar el conflicto, no ceder, ir armando poblaciones civiles y ir instruyéndolos para digamos, ser si en caso de que Rusia gane, por ejemplo, sean un foco de resistencia como luchadores de la libertad. Estamos hablando de la participación de mercenarios y tropas irregulares. Creo que en este caso Ucrania lamentablemente en los próximos años se va a ver envuelta en un conflicto constante, ¿no? Creo que se está pareciendo cada vez más a Siria y su desestructuración como territorio. Hoy ve un mapa de Siria y va a haber territorio controlado por A, territorio controlado por B, ataque insurgente, terrorista 1, terrorista 2. Ese es el mapa que yo preveo que están todos pensando que va a ser el futuro de Ucrania, y es triste, la verdad que es triste. Entonces, sí o no van a reconocer Crimea, bueno, eso depende de una estrategia. Yo creo que por lo menos si la idea de Occidente es mantener esa presión de Rusia para que no se siga expandiendo, entonces la idea es no reconocer nada y seguir peleando ad infinitum, y Rusia va a seguir haciendo lo mismo como hizo en Siria, digamos. O sea que políticamente podemos hablar de una destrucción del Estado ucraniano como hoy lo conocemos, con distintos sectores ya hoy armados que van a reclamar parte del territorio, y podríamos hablar de una Siria, una guerra civil por larga data en las puertas de las fronteras, tanto de Rusia como de la Unión Europea, que era la seguridad de la frontera era lo que se estaba buscando, y lo que menos van a obtener son seguridades de ambas partes. Bueno, que en realidad Rusia está ganando seguridad. Es triste lo que sí, se entiende, Leandro. Pero para Rusia es, si Ucrania no hace lo que yo digo, la destruyo. Y al destruirla o al ganar territorio ocupado, ocupándolo con militares y generar esa constante presión, ya está, no representa un riesgo a su seguridad nacional. Entonces, eso era lo que la gente, creo que no, digamos, la mala lectura que por ahí a veces se hacía de la situación ucraniana. Claro. Es mejor para Rusia tener una Ucrania en constante conflicto, en una presión, corriendo los límites territoriales de Rusia misma, en una especie de estado de batalla constante, que Rusia está acostumbrado a ese tipo de ejercicio de presión militar, está acostumbrado a eso, lo vimos en Siria, esa constante. A Rusia no tiene que lidiar con la crítica de la prensa de los muertos en guerra, etcétera. Ahí vivimos un gobierno más autoritario, entonces eso casi hasta que lo favorece la presión. Ahora hay que ver, la pregunta es si Occidente va a soportar durante mucho tiempo la presión que le va a ejercer a Rusia, o incluso Putin. Estoy hablando de las sanciones económicas. Sí. Ahí hay que ver cuánto tiempo dura eso. Creo que ahí está la clave para entender cuánto Rusia está dispuesto a ceder o no. Yo temo que las sanciones económicas, a diferencia de lo que muchos suponen, todo lo contrario, radicalicen a Putin, o radicalicen a las fuerzas que bancan a Putin, y entonces quiere ejercer más presión y lo empujen hacia situaciones más límites todavía. ¿Por qué? Digo, la amenaza de uso nuclear existe, no es que no existe. La bomba la tiene, no creo que la use, porque nadie quiere una tercera guerra mundial, pero ¿cuánto tiempo pueden ejercer presión y cuánto tiempo Occidente puede bancar esa presión, no? Es increíble lo que estamos hablando. Y bueno, y ya para cerrar, una última pregunta, por lo menos de mi parte, aprovechar de uno de los libros que dijiste, el tema de la ciberdefensa, cómo se está llevando adelante la guerra en el plano de software, de ciber, y explicarnos también a nosotros cómo puede ser que aquí una tormenta nos deja sin luz, nos deja sin internet,
y acá hay una guerra y vemos que se puede hacer videollamada con gente en Kiev y Zelensky obviamente tiene conexión. ¿Cómo se lleva eso? Me imagino que también no solamente la guerra se está llevando por medios, como decíamos, de fierro, sino que hay búnkers con computadora y demás, y ahí también se está llevando una intensa lucha, ¿no? Sí, a ver, yo cuando voy a hacer un breve resumen, uno tiene que pensar que hoy en día el ciberespacio atraviesa a todas las esferas. Hoy el tanque, el soldado, el médico y el centro de operaciones que está quizá a kilómetros de distancia están todos conectados. Hoy no se puede pensar la guerra sin conexión. Hay satélites, entonces, ¿qué decimos cuando hablamos del ciberespacio? Que es una especie de dimensión, es una especie de espacio que atraviesa todos los espacios. Entonces, en realidad, ciberespacio está presente hoy en todos los aspectos de lo que tiene que ver con el comando y el control, ese es el lenguaje militar, de las operaciones militares. Pero también estamos viendo en otra capa, quizá en una capa de otros factores, porque así como tenemos el factor económico, cuando hablamos de la presión económica que se le está haciendo a Rusia, no es una presión militar necesariamente, también es económica, hay presión militar, hay presión política, bueno, también podemos hablar de lo que se llama presión psicosocial o gestión de las percepciones. Y en ese sentido, el ciberespacio está jugando otro rol muy clave, y es en la construcción de narrativas. Cuando uno habla de narrativas, uno habla de cómo cada uno de los actores en conflicto trata de construir un discurso, y ese discurso es avalado por medio de los medios, digamos, en los medios de comunicación o las redes sociales, etcétera, y cómo por ahí censuran a otros actores, porque es parte de la construcción de un discurso que justifica y legitima el accionar. En ese caso, el ciberespacio también está presente en esto. Nosotros estamos metidos en Occidente, donde la presencia de determinadas redes sociales son más hegemónicas que otras. No hay que olvidarnos que en Rusia no usan Facebook, por ejemplo, usan Dicontacte y usan otras redes, y lo mismo pasa con China, que usa una red que se llama Weibo, y obviamente ahí los estados tienen un control más directo sobre ese tipo de redes, a diferencia de lo que tenemos hoy en Occidente, que es otro tipo de redes que usamos los usuarios. Entonces ahí pueden canalizar mejor los discursos y las narrativas. Este sentido de la narrativa es lo que justifica el accionar militar. ¿Cómo justificás hoy que el movimiento de armamento, el movimiento de tropas? Bueno, porque uno trata de legitimar la acción militar cuando generalmente lo militar, la guerra, es altamente impopular. Entonces yo creo que ahí también estamos viendo un poco la presencia del ciberespacio, y en lo que tiene que ver más estrictamente con lo que a veces se denomina con ciberguerra, sí, a ver, Ucrania está siendo constantemente socavada en su infraestructura crítica, por eso el control de las plantas nucleares, por eso el control de lo que se llaman las redes nodales y la columna vertebral del Internet. Les van a cortar el Internet, si ya no se lo cortaron en su totalidad, porque la idea es inhabilitar al enemigo para que actúe. Cuando uno corta el Internet, corta la electricidad, corta todo, ¿qué hace? Le quita capacidad de operación. Y eso es lo que está haciendo Rusia hoy, es dejar al enemigo inamovible. Y ese es el principio quizá más importante militar. Destruir al enemigo no es matarlo o asesinarlo, es dejarlo incapacitado y que digamos, se rinda. Esa es parte del accionar hoy de Rusia, que hoy Rusia tiene unas mayores capacidades, o por lo menos conocidas, de ciberataques, ¿no? Porque ya lo ha hecho varias veces en Estonia, ya lo ha hecho en Ucrania anteriormente, y bueno, y esa presión existe. ¿Y qué pasa con Argentina? Bueno, es un aprendizaje en la Argentina, un aprendizaje de la importancia de las infraestructuras críticas, de la inversión en energía. Creo que Ucrania sirve un gran ejemplo para Argentina. ¿Por qué? Porque la Argentina no es ni Rusia, ni Estados Unidos, ni la OTAN, ni ningún miembro del país de la OTAN. La Argentina está en una circunstancia más parecida a la de Ucrania. Todo el mundo hablando de Ucrania como un territorio, como potencias que se enfrentan en ese territorio, están hablando en tercera persona, digamos. Eso es la situación actual. Leandro, ya para cerrar, te consulto acerca de la figura del presidente de Ucrania, Zelensky, con esto de no haber huido, su figura, su imagen se ha acrecentado, y cómo esto, qué significa esto también para Putin, ¿no? Bueno, yo creo que es algo que Zelensky
ha logrado de forma, incluso para sorpresa de muchas personas, ha logrado tener un comportamiento inesperado, y es: yo no me voy. Cuando en casos anteriores, cuando Rusia ha actuado de forma similar, por ejemplo en Georgia, en otros es rápida renuncia, no queremos más conflicto. Acá Zelensky, claramente más apoyado por Occidente, creo que ahí Zelensky negoció con Occidente, dijo: yo me quedo, pero necesito que me ayuden. Entonces Occidente dijo: bueno, la OTAN no puede actuar, pero podemos ofrecerte vías alternativas de armamento, a ver cómo resolves esto. Creo que Zelensky es un gran articulador de discurso. En este sentido, creo que él está sabiendo explotar bien sus capacidades actorales. No hay que olvidarse que es un actor, que es un comediante de origen. Antes de ser político era un actor. Y creo que él está construyendo una narrativa, en este sentido, de manera muy efectiva, ¿no? Está sabiendo explorar el nacionalismo ucraniano, está movilizando quizá a las poblaciones ucranianas antirrusas, y creo que está haciendo un papel que, dadas las circunstancias, él tenía dos opciones: o renuncio, o me quedo, me la banco y consigo apoyo internacional dentro de una determinada política. Si es criticable o no eso, bueno, es el decisor político, eso ya depende de cada uno. Pero creo que ahí Zelensky ha sido una sorpresa, creo, ¿no? Y ahí viene de vuelta la pregunta original, es: ¿por qué no fue una guerra relámpago? Bueno, porque Zelensky optó por no renunciar. Y ahí tenemos cómo a veces uno planifica la guerra, planifica las cosas, planifica los objetivos estratégicos. Las Fuerzas Armadas, grandes infraestructuras de poder militar, se planifican las cosas, pero siempre está la cuestión coyuntural, la cuestión inesperada, y es, en este caso, este presidente que parecía ser débil, no lo fue. Y ahí creo que eso vale la pena, resaltarlo como líder político, en el sentido de ser el elemento que generó esta disrupción en lo que podría haber sido una guerra corta, ahora es una guerra larga. De hecho, cada uno cargará con eso, sí. De hecho, Leandro, para seguir y ya finalizar y no robarte más tiempo, a ver, yo decía que para mí es el mayor triunfo que tiene Ucrania hoy sobre Rusia, especialmente personalizándolo en Zelensky y Putin, es que Putin al segundo día insta al ejército ucraniano que se le levante, que le dé un golpe de Estado. Sí. Y qué general, qué general le va a dar el golpe de Estado Zelensky, que tiene 90% de aprobación, para después ir a firmar una rendición con Moscú. O sea, yo creo que la mayor victoria que tiene Ucrania es que Zelensky le arruinó ese plan A de decir, bueno, invado, ataco y genero un golpe de Estado a Zelensky. Yo creo que ahí es el mayor triunfo que ha tenido sobre Putin. Totalmente, y yo creo que Zelensky es parte del discurso que ya se está armando para el futuro del conflicto. ¿Qué otra forma vos tenés de, convencer a poblaciones que se entreguen, que se armen, aunque caiga Ucrania, se queden peleando? Bueno, es, favoreciendo un discurso que, alimente una identidad nacional. Y ahí creo que sí, que en eso hay que darle la derecha, ha alimentado un discurso de defensa nacional, que creo que va a ser también uno de los principales componentes que va a alimentar, sobre todo en el porvenir de lo que viene en Ucrania, sea para su reconstrucción o sea para la perpetuidad del conflicto. Leandro, te agradecemos la comunicación con Miradas de Radio y LU3. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Que tengas buen día. Ahí pasaba entonces la palabra de Leandro Ocón. Él es, analista internacional, obviamente licenciado en Ciencias Políticas.